Hola a todos, espero que se encuentren muy bien. Vamos a revisar el día de hoy el tema de la teoría de la producción. Su servidor, el maestro en ciencias Heriberto Trejo Mora, correspondiente al módulo de microeconomía. Nosotros ya hemos revisado a lo largo de estas sesiones temas en el aspecto microeconómico. Incluso señalábamos o hacíamos un desglose en donde encontrábamos en la parte superior de jerarquía a la economía como la ciencia que se encarga del estudio de la producción, de la distribución y del consumo de bienes y servicios. Dentro de la economía encontrábamos dos grandes ramas que era la macro y la microeconomía. En este caso, el objeto de análisis es la rama microeconómica. Ya revisamos en clases anteriores qué es el concepto de microeconomía y también cuáles son las distintas teorías respecto al análisis microeconómico. Nosotros, en este caso, vamos a revisar la teoría de la producción. Evidentemente, para poder abordar este tema de la teoría de la producción, ustedes ya tuvieron que haber revisado el capítulo correspondiente a la teoría de la producción de la bibliografía básica que yo les he proporcionado a través de la plataforma Blackboard. Aparte de que ustedes revisaron este tema, este capítulo, tuvieron que haberme entregado un reporte de lectura del capítulo con los requerimientos que se especifican también a través de la plataforma. Entonces podemos llegar a abordar este tema con una visión un poco, bueno, a lo que me quiero referir es que al llegar a este punto, nosotros ya no llegamos en blanco, ustedes ya tienen que venir leídos y es muy importante que esa lectura a ustedes les haya generado dudas porque eso es lo que puede generar el conocimiento. Yo espero que cada vez de que ustedes hacen lecturas y demás, puedan hacer sus anotaciones para que en la sesión las podamos resolver y profundizarlas para que pueda servir de retroalimentación para todos. Empecemos entonces con lo que corresponde a la teoría de la producción. Nos plantea primero que nada el capítulo que las decisiones de la producción se pueden comprender en tres pasos. ¿A qué nos referimos con las decisiones de la producción? Bueno, nos referimos a que las empresas estarán dispuestas a producir contemplando estos tres pasos. Primer paso, la tecnología de producción. De la misma forma que un consumidor puede alcanzar un nivel de satisfacción comprando diferentes combinaciones de bienes, la empresa puede obtener un determinado nivel de producción utilizando diferentes combinaciones de factores. Es preciso señalar, jóvenes, que la teoría de la producción es análoga a la teoría del consumidor que ya hemos revisado en sesiones previas. Recordemos que también en la teoría del consumidor había tres pasos a considerar para poder entender el comportamiento del consumidor. Ahora, para poder entender el comportamiento de las empresas, tenemos que revisar estos tres pasos. Y el primer dato importante para poder entender el comportamiento de las empresas es la tecnología de producción. Aquí nos está diciendo que la tecnología de producción depende o está en función de ciertos factores productivos y de la combinación de estos. O sea, cómo se combinan estos factores productivos para poder obtener un nivel de producción determinada. Revisemos entonces el paso número 2, que nos señala las restricciones de costes. Bueno, análogo a la teoría del consumidor, nosotros sabíamos que el consumidor tenía una limitación y la limitación era su renta. O sea, la renta es la principal limitación de la teoría del consumidor o de los consumidores. En este caso, las empresas deben tener en cuenta los precios del trabajo, del capital y de otros factores. De la misma forma que el consumidor está sujeto a un presupuesto limitado, la empresa se preocupará por sus costes de producción. Es decir, todos aquellos gastos o costos en los que incurre la empresa para poder producir. Evidentemente no va a poder producir más allá
de lo que pueda solventar. Podrá recurrir a algún crédito, podrá recurrir a alguna especie de financiamiento, etcétera, pero siempre y cuando tenga acceso a esos recursos, porque si no tiene acceso a esos recursos, pues va a ser una restricción. ¿Por qué? Porque va a tener que pagar sueldos y salarios, va a tener que pagar intereses, tendrá que pagar insumos, etcétera. Entonces, las empresas revisan cuáles son los costos de producción y con base a si los costos de producción pueden ser cubiertos, optan por producir X o Y cantidad de ese bien o servicio que ellos están ofertando. El tercer paso corresponde a la elección de los factores. Bueno, nosotros ya sabemos que los factores de producción de una empresa pueden ser catalogados en 4, algunos autores señalan 3, algunos 4. Desde mi perspectiva considero que son más completos 4, sobre todo por la nueva era globalizada en la que nos encontramos, y los factores de producción es tierra, capital, trabajo y tecnología. Esta elección de los factores, evidentemente, la empresa decide cuánto va a necesitar de capital, cuánto va a incluir de tecnología, cuánto de capital, tierra, trabajo se me acaba de ir la otra, ¿no? Tierra, capital, trabajo y tecnología. Ellos eligen. Habrá empresas que tengan una cantidad o que sean más intensivos en mano de obra, es decir, que requieran mayor cantidad de mano de obra. Pero habrá otras empresas que sean más intensivos en tecnología, es decir, que prefieran la tecnología, es decir, máquinas por mano de obra, ¿no? Eso es una elección arbitraria de la empresa y evidentemente tiene una relación directa con los costos de producción, ¿no? Estos son los 3 pasos que hay que revisar en la teoría de la producción. Y repito, es análogo a la teoría del consumidor. También en la teoría del consumidor, el consumidor decidía qué cesta de canasta, qué cesta de mercado iba a adquirir. Y incluso hablábamos de unas curvas de indiferencia en donde decíamos que era libre de elegir cualquier punto de la curva de indiferencia, porque a cualquiera le reportaba la misma utilidad. Pasa exactamente lo mismo con con la elección de los factores. Nada más que si revisamos o hacemos un análisis matemático o geométrico, podemos identificar que ahora esas curvas que tienen características similares a las curvas de indiferencia ya no se llamarán curvas de indiferencia, sino que se llamarán isocuantas, ¿no? Y que van a representar cantidades o combinaciones, como en el caso de la teoría de la producción. Bueno, ese análisis geométrico, ese análisis matemático, ustedes ya lo tuvieron que haber revisado y vamos a continuar entonces. Entonces podemos identificar que la teoría de la empresa explica cómo la empresa va a tomar decisiones para producir minimizando los costos y evidentemente maximizando su utilidad, ¿no? Esta minimización de los costos y esa maximización de utilidad influirá en una variación en los costos y en su nivel de producción. Es decir, el nivel de producción está en función de los costos, que en este caso quiere minimizarlos, es decir, quiero producir mucho con poco, producir más con menos. Y entonces llegamos a uno de los principios económicos que es la eficacia y la eficiencia, en donde ya lo platicábamos también que en ese sentido, pues la eficiencia es mucho más abundante o es mucho más abarcante o mucho mejor que la eficacia, porque la eficacia incide en lograr el objetivo, independientemente de los recursos que se utilicen. Pero la eficiencia implica lograr el objetivo con el mínimo de recursos, con el mínimo desgaste de recursos. Entonces, es más productivo ser eficiente que ser eficaz. Posteriormente, para poder entender la tecnología de producción necesitamos desmenuzar estos elementos que yo tengo aquí en este triángulo. Primero necesito tener claro qué son los factores de producción. Bueno, los factores de producción ya los mencionamos, pero los volvemos a repetir. Es tierra, que en la bibliografía básica viene simbolizada por la letra T, capital con la letra K, trabajo con L y tecnología.
que no trae símbolo, lo manejan tal cual, ¿no? Creo que queda claro que la tierra se refiere a todo lo correspondiente a insumos, todo lo que produce la tierra, no sé, materias primas, etcétera, ¿no? Y capital, pues se refiere a los recursos financieros, a los recursos monetarios. El trabajo se refiere a la mano de obra y la tecnología, pues evidentemente se refiere a todo aquel gasto o inversión en desarrollo y tecnología, ¿no? Desarrollo e investigación. Bueno, posteriormente tenemos la función de producción. Esta función de producción va a estar representada por la letra Q y dice la función de producción está en función del capital y el trabajo. Y aquí tenemos un modelo simple, básico, para poder ir comprendiendo la teoría de la producción, porque empezamos como desde lo más básico y le vamos subiendo el nivel de complejidad. Dice, esta función muestra el nivel de producción máximo que puede obtener la empresa con cada combinación específica de factores. Aquí solamente estamos tomando dos factores, pero recordemos que son cuatro. Entonces, poco a poco le sumaremos el tercero y el cuarto para ir revisando qué es lo que va sucediendo con la función de producción, ¿no? La tecnología de producción puede ser analizada en el corto y en el largo plazo. En el corto plazo es el periodo de tiempo en el que no es posible alterar las cantidades de uno o más factores de producción. Es decir, existe un factor fijo que va a ser aquel factor de producción que no puede alterarse. O sea, en el corto plazo hay un factor fijo, hay un factor de producción que no se altera, mientras que en el largo plazo todos los factores de producción pueden ser alterados, es decir, son variables. Con esto finalizaríamos esta parte teórica del análisis de la teoría de la producción que, repito, es lo que ustedes ya han revisado previamente para poder accesar a la clase del día de hoy. Nos estamos viendo en la próxima sesión y muchísimas gracias por conectarse. Bueno, solamente antes de finalizar es importante también recordarles que no olviden revisar la secuencia didáctica que yo les he proporcionado y que se encuentra también cargada en la plataforma para que de esa forma ustedes puedan elaborar las tareas correspondientes a esta semana, revisar el bloque que nos corresponde revisar en la siguiente sesión y que de la misma forma ustedes puedan llegar ya con un panorama referente a ese tema y poder abordarlo de una manera más simple, más rápida y mucho más práctica. Es decir, que ustedes también tengan una participación dentro de la sesión y poder desarrollar la sesión incluso a través de todas las dudas que ustedes tengan. Aclarado esto, ahora sí me despido. Que tengan una excelente tarde y nos vemos en la próxima sesión.